Gracias te doy por tu amor, por tu infinito. Está, mis hermanos, que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sea la misericordia y el amor de Dios sobre cada uno de sus corazones. Nuevamente con este tiempo les recuerdo que estamos todos los días, bueno, yo lo estoy haciendo en tipo grabación martes. Puede ser que esto recién se reproduzca en YouTube para el siguiente día, pero entre semana tenemos todo lo que se refiere a lo que es la enseñanza de las 7 dispensaciones. Para avanzar un poco por el tiempo, es necesario que entendamos y comprendamos qué es lo que Dios quiere en nosotros, cuál es la intención de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere lograr a través de todo esto. Para hacer un memoria de lo que hemos hablado, de lo que se ha conversado, primero vamos a orar al Señor para que Él tome control del tiempo y Él haga lo que tenga que hacer. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos sostienes, Señor. Hasta el día de hoy, Padre, tú tienes, Señor, de nosotros misericordia, Padre. Aún, Señor, cuando, Padre, te fallamos, cuando hacemos lo malo, aún delante de tus ojos, tú sigues siendo fiel. Padre, ayúdanos a serte fiel en todo tiempo y en todo momento, Padre. Te pido, Señor, y te pedimos, limpia nuestras vidas, nuestros corazones. Enséñanos a ser como tú quieres que seamos, porque, Padre, lo que tú estás haciendo en nosotros es, Señor, que tengamos tu carácter. Padre, la meta no es ser salvos. La meta de la salvación es ser, Padre, como tú. Es que llevemos la imagen del Hijo. El propósito, Señor, de la salvación es que llevemos la imagen del Hijo. No es, Señor, tanto que no vayamos al infierno y que vayamos al cielo. Haznos entender que el fin no es la salvación, sino el fin, Señor, es la imagen de Cristo, es el fruto. Padre, gracias por la salvación, que es un medio para llegar a Cristo, para alcanzar el fin, Señor, que es, Señor, llevar la imagen de Cristo. Señor, gracias porque esta salvación no fue generada por nuestras decisiones, no fue generada por nosotros, sino por ti en nosotros. Porque ningún hombre puede acercarse a ti, Señor, si tú, Señor, no pones en ellos espíritu, Señor, para que, Padre, podamos, Señor, aceptarte, decidir por ti. Porque solo aquellos, Señor, que son tuyos te escogerán, Padre. Gracias por tu espíritu, gracias por tu amor. Yo te pido, toma mi vida, Padre, abre mi boca. Que en esta enseñanza, Señor, no salga nada de mí, Señor, no salga conocimiento, no salga, Señor, Padre, opinión personal, razonamiento, sino que fluya solamente tu presencia. Yo te ruego en el nombre de Jesús, perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, Señor, y aun los pecados de tus hijos, y todas aquellas cosas que te han ofendido, Señor. Que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. Para que fluyamos, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Permíteme aprender, Señor, también como te pido, Señor, que cada persona que en tu voluntad se conecte, Señor, también aprenda. Padre, porque somos necesitados siempre de ti, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para hacer un recuento, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de las dispensaciones y que las dispensaciones son tiempos de administración para ordenar lo que Dios quiere hacer. Es un tiempo de distribución que Dios está haciendo en el lapso del tiempo, desde la creación de la tierra, más claro, desde la eternidad hasta la eternidad. En la eternidad ya estaba tu vida y estaba mi vida. En la eternidad ya estaba el plan con el hombre. Sin embargo, en un tiempo específico, Dios crea los cielos y la tierra a través de sus labios. Y luego, una vez que se habla a sí mismo, porque cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, crea al hombre. Y esto termina en la eternidad, que es donde justamente la iglesia de Cristo y todos los redimidos por la sangre de Jesús y todos los escogidos desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, para salvación, van a vivir juntamente con el Padre y el Hijo para siempre. Empieza en la eternidad y termina en la eternidad.
Dios divide a través de este tiempo en 7 dispensaciones. Sabemos que en lo profético el 7 es número perfecto, es el número de la perfección, de lo completo en Dios. Y esto divide 7 dispensaciones. Hemos hablado que estas 7 dispensaciones son lo que es la inocencia, la conciencia, la dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia, que es la dispensación en la que hoy estamos, y la dispensación del milenio o la dispensación del reino o del juicio, que es la última dispensación. Hablamos la semana anterior acerca de la dispensación de la inocencia y recalcamos que la inocencia se refiere específicamente a un tiempo donde el hombre no tiene conocimiento de pecado. Cuando uno se refiere a inocencia se refiere específicamente a desconocimiento de lo malo. Una persona dice que es inocente hasta que se prueba lo contrario. Una persona puede cometer un acto sin conocer que es malo. Esa persona es inocente del acto porque no conocía, no sabía que era malo. Pero cuando la persona llega a tener pleno conocimiento de lo malo y lo hace, automáticamente la persona es culpable porque lo hace con pleno conocimiento. Entonces, cuando se refiere a la etapa de la inocencia, se refiere a una etapa donde el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Y cuando el hombre es engañado y seducido por el enemigo para comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo eso que estaba en las manos de Dios quedó en las manos del hombre. Entonces, el hombre que tenía el bien y el mal en las manos de Dios pasa a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Por ende, el hombre es responsable de sus actos y responsable de todo lo que hace. Eso tiene que ver con la etapa de la dispensación de la conciencia, que eso vamos a ver. Estuvimos hablando que cada etapa de lo que se refiere a la dispensación tiene un tiempo específico. La dispensación de la inocencia empezó desde la creación de la tierra hasta la caída del hombre. La segunda dispensación, que es la que vamos a hablar ahora, que es la dispensación de la conciencia, empezó desde la caída del hombre hasta el diluvio. Vamos a entrar más en detalle con cada dispensación según sigamos avanzando. Si quieren conocer los siguientes videos que se hablan, ustedes pueden detallar más lo que se está hablando en este momento. No me meto mucho en detalle por el tiempo. Hay más videos para que puedan ver, para que puedan conocer de este tema que se está hablando, para que tengan un avance. Entonces, vamos a empezar con el tema, y el tema es la dispensación de la conciencia. Ahora, el tema principal y el versículo que vamos a ver para entrar en el tema es Romanos 2 del 14 al 15. Y la palabra del Señor dice de esta manera: dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y conociendo del Espíritu Santo. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, el hombre, cuando comete lo malo, es responsable de sus actos porque ya tiene conciencia que le da conocimiento de lo que es bueno y malo. Si hablamos anteriormente en la dispensación de la conciencia, el hombre no tenía control del bien y del mal. Ese control estaba en las manos de Dios y por ende el hombre tenía seguridad. ¿Por qué razón? Porque al Dios tener conocimiento del bien y del mal en las manos de él y no el hombre, automáticamente el hombre quedaba libre de todo juicio emitido. Todo lo que el hombre haga ya con conocimiento automáticamente le hace culpable. El hombre no tenía conocimiento del bien y del mal hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que comieron, el hombre es conocedor de lo bueno y de lo malo hasta el día de hoy. Por ende, el hombre es responsable por los actos que comete, buenos o malos. Porque ya tiene un conocimiento. Ahora,
El concepto de conciencia se define como la voz que define el bien o el mal. Ahora, la palabra conciencia viene del latín conscio, que está dividido en dos partes, que es la palabra cum, que significa con, y scio, que significa conocimiento, en otras palabras, con conocimiento, o sea, conocedores de lo que se está haciendo, ya conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta dispensación duró 1656 años. Si bien yo recalqué que la dispensación más larga es la dispensación de la ley, yo me refería específicamente a todo lo que nosotros vamos a entrar, porque si nosotros entramos en el estudio de la ley, nosotros vamos a entrar en énfasis desde lo que es el libro del Éxodo hasta los 4 evangelios. Y son muchos detalles que el Señor quiere sacar a relucir acerca de la ley, que es todo un estudio desde lo que es el Éxodo hasta los 4 evangelios. Sin embargo, la ley duró 1500 años, aproximadamente 1500 años. Y si hacemos comparación, obviamente el tiempo más largo entre la dispensación de la conciencia y de la ley es el de la conciencia. Sin embargo, no es la dispensación de la conciencia la más extensa, sino la de la gracia. Ahora, estos detalles no vamos a ver en este momento, sino que esto vamos a seguir entrando en detalle. Para seguir. Ahora, es muy claro que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos conciencia. Otro concepto de conciencia es conocimiento de que el ser humano tiene de su propia existencia, estado y actos. También es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Ahora, la palabra conciencia quiere decir con, que es conocimiento, y ciencia es conocimiento, quiere decir conocimiento, ciencia es conocimiento, conciencia es el conocimiento del bien y el mal, conocimiento de sí mismo. Bueno, en esta parte ya nos quedamos muy claro con lo que hablamos en la parte de latín. La conciencia de la Biblia. Miramos ejemplos en la Biblia acerca de la conciencia. No quiero entrar mucho en detalle con los versículos en la lectura, sino que vamos a ver los pasajes. Primero dice que nos ayuda a hacer el bien. Esto vamos a encontrar en Romanos 2:15 y 2 de Corintios 1:12. Segundo dice, nos acusa al pecar. Segunda de Samuel 24:10, Hechos 2:37 y Primera de Corintios 8:7. Puede ser distorsionada. Atención a esto, la conciencia puede ser distorsionada. Proverbios 30:20, Efesios 4:19, eso lo pueden leer en sus casas, y Primera de Timoteo 4:2. Una buena conciencia puede ser rechazada. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20. Todo eso vamos a ir viendo. Yo no puedo entrar tanto en detalle con la lectura por el tiempo de grabación que a mí me queda, y tomando en cuenta que esto es un estudio. Ahora, estos versículos, como les digo, lo pueden leer en sus casas para que ustedes más o menos vean. Ahora, con lo que ya estamos hablando, ya estamos entendiendo a profundidad de qué se está tratando la dispensación de la conciencia. Estamos hablando de que pasamos de un tiempo donde el hombre tenía cero conocimiento de lo bueno y de lo malo, y por ende el conocimiento del bien y del mal estaban en las manos de Dios, a tener el conocimiento del bien y del mal, y por ende tener por consecuencia la responsabilidad de sus actos. Ya el hombre, cuando pecó, todo lo que estaba en las manos de Dios queda en las manos del hombre, refiriente a lo que es el conocimiento del bien y del mal, de tal manera de que el hombre se convierte en responsable de sus actos. Dios no quería que el hombre se haga responsable, sino que ese conocimiento esté en las manos de Dios. Todo lo que Dios hacía era para proteger al hombre.
Nunca la intención de Dios, y esto entendamos, mi hermano y mi hermana, no era para esclavizar ni para cegar, que es la gran mentira que Satanás había lanzado a Adán y Eva cuando le estaba diciendo, no morirás, sino que serás semejante a Dios conociendo el bien y el mal. Una tremenda mentira. Ellos ya eran semejantes a Dios. Ellos ya tenían la naturaleza divina, tenían el soplo de Dios, ya eran semejantes a Dios, tenían la imagen y semejanza de Dios. Perdieron esa imagen y semejanza el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que dice, cuando Dios se refiere a salvar lo que se había perdido, se refiere a su aliento. Aliento que depositó en sus hijos, a quienes el Señor sopló y dio vida para que hoy conozcamos del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante conocer todas estas cosas para tener un pleno conocimiento y una claridad de lo que Dios ha querido hacer y quiere hacer desde un comienzo. Dios desde un comienzo protegió al hombre para que el hombre no esté bajo condenación y mucho menos bajo peligro. Dios no quería en ningún momento que el hombre tuviese conocimiento del bien y del mal, porque el día que el hombre conozca del bien y del mal sería responsable de sus actos. Cuando Dios le dijo al hombre que no viviría para siempre, no se refería que era un castigo porque lo desechó ni nada por el estilo, sino que si nosotros entramos en énfasis en lo que la palabra del Señor dice en Génesis, capítulo 4, me salgo un poquito del estudio, pero esto es importante que sepamos, mis hermanos. Esto es muy importante que sepamos. Y no recuerdo el versículo bíblico que estaba mirando, pero había un versículo específico donde Dios estaba hablando acerca del tiempo de existencia. Ya, perfecto. Génesis 3. Y esto recién habíamos visto el estudio. Génesis 3, 21 y 22. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos antes estaban con hojas de higuera. Dios sacrifica 2 animales y con esos animales trae la vestimenta de Adán y Eva. Ahora esto es lo que dice. He aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mucha gente piensa que cuando hablo de esto está hablando de condenación y de rechazo de Dios hacia el hombre, como el hombre pecó, entonces ya no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no puede vivir para siempre. Mis hermanos, se nos ha mal enseñado que la meta de todo cristiano es vivir para siempre. Cuando una persona le predica de Cristo a alguien, le está diciendo que va a vivir para siempre. Y la meta es, y eso no es la vida eterna. Ahora, aunque eso no es un estudio, aunque eso no es parte del estudio, deben entender que vivir para siempre, todos los seres humanos lo van a hacer. Si bien la persona que acepta a Cristo o no acepta a Cristo va a vivir para siempre, esto es una cuestión que va a suceder. Sin embargo, el hecho de que la persona acepte o rechace a Cristo va a decidir en qué lugar va a vivir para siempre. Si la persona está con Cristo, tal persona va a vivir para siempre en el reino de los cielos. Pero si la persona muere sin Cristo, tal persona irá a los infiernos eternamente. En otras palabras, el ser humano va a vivir para siempre. Debemos entender, mis hermanos, que la meta no es predicar a la gente que va a vivir para siempre. La meta es hacer entender que el propósito de Dios a través de la salvación es volver a traer la relación con Dios, porque esa es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. El día que Cristo murió es para darte vida en Él y que tú tengas la vida de Cristo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo para que
que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no habla de vivir para siempre. Tú puedes ir al Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 3, y te va a explicar que es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Y donde también habla del conocimiento, capítulo 4 de Génesis, el versículo 1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí conocimiento se refiere a una relación muy íntima, no se refiere a un conocimiento intelectual. Si nosotros vamos más allá, en el libro dice, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 25, dice, y conoció de nuevo. Tú no puedes decir yo le conocí y luego otra vez le conocí. No, eso no existe. Refiriéndose a un conocimiento personal o conocerle o tener un pleno conocimiento. Sino que cuando aquí ahora dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo llamado Set. Y llamó su nombre Set. Aquí te habla del conocimiento, de la intimidad con Dios. Intimidad que se fue rompiendo a medida que el hombre pecó en contra de Dios. Entonces, la vida eterna no se refiere a vivir para siempre. La vida eterna se refiere a tener intimidad y relación con Dios eterna. ¿Por qué la vida es eterna? Porque Dios es eterno. La vida es relación. Etimológicamente la palabra vida significa relación y la palabra muerte es separación. Todo esto, mis hermanos, es necesario conocer y el Señor sabe por qué me permite entrar en esta circunstancia, porque eso también es parte del tema y es también parte del propósito del por qué el Señor pasa por esas dispensaciones, que se conozca esto. La palabra vida no significa lo que nosotros conocemos como vivir y ya. La palabra vida significa relación. Mientras tu alma y tu cuerpo estén unidos, tú tienes soplo de vida. El día que el alma y el cuerpo se separen, te mueres. ¿Por qué separación? Un matrimonio cuando entra en divorcio muere, porque se separan las dos personas que producen el pacto. Cuando el hombre pecó, se separa espiritualmente de Dios, por eso se llama muerte espiritual. Y todo hombre en ese tiempo está muerto espiritualmente porque está separado de Dios. ¿Y qué es lo que busca Dios a través de esto? Es volver a la relación con Dios. Entiende esto, mi hermano, mi hermana. Vida eterna no es vivir para siempre. Vida eterna es volver a la relación con el Dios eterno. La meta no es la salvación, la meta es salvarte para cumplir. La meta no es la salvación, perdón, la salvación es un medio para cumplir la meta, que es que lleves la imagen de Cristo. Todo eso es necesario que entiendas y conozcas. Y bueno, ya entrando en esta situación, ya hablando de esta corta parte de que acabé de hablar, vamos a entrar a seguir con el tema. Ahora, recapitulando la dispensación de la inocencia, Dios tenía en su poder el conocimiento del bien y el mal, lo que recién hablamos, y el hombre decide desobedecer a Dios. Decide desobedecer a Dios tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre se vuelve responsable de cada decisión que toma. La dispensación de la conciencia habla acerca de eso, de que el hombre que tenía el conocimiento del bien y del mal en las manos de Dios pasa a sus manos a través de la desobediencia, por ende es responsable de sus actos. Cuando la humanidad comienza a vivir bajo la conciencia de pecado, de lo que es bueno y malo, y la conciencia de caminar bajo nuestras propias decisiones. Ahora, esta parte no les dije, pero cuando Dios dijo que el hombre no viva para siempre y que no extienda su mano al árbol de la vida, se refiere a que Dios tuvo que cortar la vida del hombre, porque si el hombre vive para siempre, iba a vivir para siempre separado de Dios. La naturaleza del hombre separaba
La naturaleza de pecado separaba totalmente al hombre de Dios. Y si nosotros vivíamos para siempre en esa naturaleza, íbamos a estar separados para siempre de Dios, lo cual iba a ser terrible. La paga, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Esto es tremendo, todo lo que el Señor enseña. Esta dispensación inicia desde la expulsión del hombre del Edén y nos vamos a encontrar 4 aspectos importantes. Primero, el primer asesinato que está en Génesis 4:1 en adelante, que habla sobre Caín y Abel, sobre los celos de Caín hacia su hermano Abel por la ofrenda. El primer asesinato que ocurrió específicamente por eso. El segundo punto es Enoc, que es justamente el hombre que caminó con Dios y que es una señal profética de lo que el Señor va a hacer en el tiempo futuro. Ya vamos a entrar en ese detalle. Tercer punto, la maldad de los hombres, que es lo que especifica más la palabra con respecto a la consecuencia de que el hombre viva bajo su propia responsabilidad. Y número 4, Noé y el diluvio. Comencemos con el primer asesinato que está en Génesis 4. Yo voy a entrar directamente en la lectura por el tiempo, pero ustedes pueden seguir la lectura a medida de lo que nosotros vamos viendo. En el versículo 6 y 7 dice acerca del corazón de Caín: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín tenía la decisión en sus manos. ¿Mataba a su hermano o decidía cambiar a hacer la voluntad del Señor? Él tenía la decisión en sus manos de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Caín, por causa de lo que había en su corazón, mató a su hermano. Conocemos lo que pasó luego. Vino un juicio de maldición sobre él. Dice el verso 26 que Adán conoció otra vez a Eva y nació Set, que es lo que recién acabamos de leer. Y desde ahí dice la palabra que empezaron a invocar el nombre de Jehová. Segundo punto, Enoc. Eso está en Génesis 4 del 18 al 24. Ahora, perdón, es 5 del 18 al 24. Ahora, si nosotros entramos en detalle en la palabra del Señor, en el capítulo 5 Dios hace referencia a las genealogías. Y justamente son 10 genealogías contadas. El número 10 representa orden completo de Dios. Hay 3 números perfectos en la Biblia que son el número 3, el número 7 y el número 10. El 3 representa la divinidad de Dios. El 3 representa al Padre, Hijo y Espíritu Santo, representa a las 3 personas de la Trinidad. Representa los 3 días que el Señor Jesucristo estuvo en la sepultura. Tiene referencia a lo que es a la divinidad específicamente por la Trinidad. El número 7 es el número perfecto, quiere decir un número completo, un número de perfección. 7 días Dios crea los cielos y la tierra. En el 6º día Dios termina la obra y en el 7º reposa. Todo esto también, este número 7, que estamos hablando del número 7 de reposo, tiene que ver también con el año milenial, que es justo la 7ª dispensación, también es justo número 7. El último reposo. 7 las copas de ira, 7 trompetas, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 espíritus. El número 7 es un número de perfección. El número 10 habla de orden perfecto. Dice la palabra que también hay una representación de colmo. Hasta 10 veces, dice, hasta 10 veces tentaron al Señor. Hasta 10 veces. Por ende el Señor los dejó 40 años en el desierto. 10 plagas. En la 10ª plaga Faraón soltó a los hijos de Israel.
El número 10 representa un número de orden. Entonces todo eso se debe conocer también para conocer lo que el Señor quiere decir. Son 10 las generaciones. En la 10ª generación vino el juicio a través del diluvio. Porque en la 10ª generación Dios levanta a Noé y en Noé viene el juicio. Atención, viene el juicio. A este tiempo que eso vamos a pasar después. Viene el juicio a la tierra a través del diluvio. El número 10. Pero ahorita vamos a entrar en lo que es Enoc. ¿Y quién es Enoc? ¿Quién era Enoc? Era el hijo de Jared, 7ª generación. Atención, número 7, generación de Adán, 7ª generación. La palabra dice que no caminó con Dios en todo su tiempo de vida y no vio muerte, sino que el Padre lo llevó a su presencia. Ahora Judas en su epístola está en la epístola de Judas, que es justamente un libro antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 14. Habla del libro de Enoc. Ese libro no está en la Biblia. Ese libro hay escritos que están saliendo por YouTube acerca de lo que es el libro de Enoc, donde habla de mucha palabra profética. Mis hermanos, solo el Señor sabe por qué no se ha permitido esto dentro del canon bíblico. Y el Señor tiene en su secreto cosas que solamente el Señor sabe. Ahora, sin embargo, el apóstol Judas cita este libro acerca del juicio venidero y de aquellos que se extravían de la sana doctrina. Ahora, la palabra habla en Génesis de Enoc, que no caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Enoc predicó a una generación que no escuchó al Señor. En los libros, cuando Dios iba a hacer algo, advertía siempre, mis hermanos. Nosotros podemos mirar en los libros proféticos cómo el pueblo, los profetas advertían al pueblo de Israel lo que iba a acontecer, y cuando el pueblo escuchaba y se arrepentía a Dios, también se arrepentía del mal que iba a hacer. Ojo que el arrepentimiento de Dios no es semejante al arrepentimiento nuestro. Arrepentirse es cambiar de opinión. El arrepentimiento nuestro es diferente. También es cambiar de mentalidad, pero se refiere a un arrepentimiento de cambio de opinión acerca del juicio que iba a emitir. Sin embargo, cuando el pueblo no escuchaba, entonces ya había profecía declarada y profecía que se iba a cumplir por la desobediencia. En los libros, cuando Dios iba a hacer algo, advertía siempre. Lo hizo cuando vino el cautiverio de Judá, que eso lo vamos a ver después, dentro de las dispensaciones. Tercero, la maldad de los hombres. La palabra habla acerca de los que... Ahora, la palabra habla acerca de lo que los hijos de Dios, los ángeles en otras palabras, miraban a las hijas de los hombres o de las mujeres, del verso 3 del capítulo 6. En Génesis estamos. Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Ojo, el hombre tiene y tenía la opción de... Entendamos esto. Pero llegamos al verso 5, donde dice, estamos leyendo Génesis 6 del 1 al 8, Dice, pero llegamos al verso 5, donde dice que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y donde el Señor decide raer a toda la humanidad. A consecuencia de que el hombre peca en contra del Señor, la raíz de Satanás se mete en el hombre. ¿Y en qué me baso en esto, mis hermanos? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual a Dios. ¿Con qué pecado tentó Satanás al hombre? Ser igual a Dios. Serás igual a Dios. Y eso fue la caída. Eso es tremendo. Ahora, vamos al último punto, que es Noé y el diluvio. Génesis 6, 8 hasta el 7, 24. Dios llama a Noé como único justo para salvarlo. Ahora,
Noé predicó por 120 años. Sí, Noé predicó por 120 años hasta el día del diluvio. El juicio vino de repente. 40 días y 40 noches de diluvio. Mis hermanos, si nosotros entramos a la escritura y hacemos un recuento desde el día que el Señor le mandó a hacer el arca a Noé, hasta el día del diluvio eran 100 años, eran 100 años exactos. 100 años predicando la palabra, porque Noé no era que solamente ponía los muros y todo eso, sino que le decía, el Señor dijo, haz el arca porque cuando el arca esté terminada, viene un diluvio que destruirá la tierra. Hoy el Señor dice, vuélvete el corazón a Dios. Conviértete al Señor de todo tu corazón, para que no venga el juicio. Mis hermanos, lo que Noé hacía, lo que no hacía era predicar la palabra del Señor y advertir a la generación que se vuelva el corazón a Dios. Dios no quiere destrucción del hombre, sino salvación del hombre. Y el Señor decía constantemente a través de Noé, por 100 años de misericordia, 100 años de paciencia, mis hermanos, que el Señor tuvo en ese tiempo de la creación del diluvio. Y en ese tiempo la gente se burlaba de Noé y no le creyeron. Y eran 100 años que el Señor tuvo misericordia de la humanidad para darle tiempo que se arrepienta. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que si el Señor retrasa su venida es porque Él espera que el hombre se arrepienta. Dice la palabra que todos, para que ninguno se pierda de los salvados, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Y mis hermanos, Dios sabe el tiempo y la hora. Dios no es como nosotros que queremos ser tan específicos en un tiempo exacto. Dios tiene misericordia. Dios pudo en ese momento levantar en las nubes a Noé y llevarse a su familia y lanzar agua hasta que se destruya la tierra, pero Dios le dio 100 años de misericordia para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad se convierta al Señor. Sin embargo, eso no sucedió. Y el día que el arca estuvo terminada, el día que el arca estuvo acabada, ese día el Señor dio, y esto es tremendo, 7 días más. Le dio 7 días más para que el pueblo se arrepintiese y no se arrepintió. Pero cuando se cerró la puerta y empezó a caer el agua, entonces ahí la gente estaba arrepintiéndose y pidiendo misericordia a Dios cuando ya fue demasiado tarde. Todo esto, mis hermanos, son cosas que el Señor ha ido haciendo en ese tiempo y que el Señor confirma lo que va a hacer en el futuro. Ahora, Dios sabe quiénes son suyos y el Señor va a hacer su obra con todos. Pero viene un juicio para la tierra. Ahora, no me salgo del tema con lo que estamos viendo. Estos son cosas que nosotros vamos a seguir viendo. Acorde al Señor nos siga bendiciendo. La dispersación y su similitud con Cristo. Dice, podemos comparar este contexto con el escrito de Judas acerca de cómo será la venida de Cristo a la tierra. El arca tiene 2 aspectos principales con respecto a lo que estamos hablando, el parecido con Cristo Jesús. Y esto es importante, mis hermanos. Las aguas representan naciones. Y la palabra nos habla de cómo van a ser los tiempos finales, pero sobre todo los tiempos que hoy estamos viviendo. Tiempos difíciles y complicados. Dice la palabra que el mundo irá de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Pasando por las peores cosas. Ahora, si nosotros miramos lo que se refiere a estos 2 aspectos, la construcción fue hecha con madera, madera de goterco, que dice aquí que representa al hombre. La madera hace representación del hombre.
Cubierto con brea quiere decir cubrir de los pecados. De hecho, el arca formada es una representación de Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús será salvo de la ira de este tiempo, de la ira de lo que se viene, del juicio que se viene. Todo aquel que está en Cristo Jesús estará en el arca de su presencia y no irá a condenación, porque está en su presencia. Mientras el mundo entra en el caos y en las cosas que se vienen, el pueblo de Dios está en el arca, está dentro del arca. Hace un tiempo se soltó una palabra profética para el año 2017, que el Señor hablaba acerca de un tiempo de sacudón, que iba a haber un sacudimiento tremendo para el mundo y para la iglesia. Pero la promesa es que estábamos en el arca, mis hermanos. Estábamos siendo probados tremendamente. Pero cuando el Señor hablaba del arca, hablaba de la misma presencia de Cristo Jesús. Cristo es el arca. Y todo aquel que está dentro del arca está salvo, está guardado por su presencia. Aunque vengan tiempos de sacudimiento, de revolvimiento, donde se te mueva por uno y otro lado, estás en el arca de Dios, estás en el arca de la presencia de Cristo. El arca en el diluvio. De la forma en que el arca habla de la protección para Noé y de su casa, hay protección para los hijos, los escogidos de Dios en los días malos. Hay protección de Dios en los días malos. Entonces, mis hermanos, es importante entender porque todo eso el Señor quiere que aprendamos y conozcamos de esto. Cuando el Señor levantó el arca, el Señor salvó a Noé como el único justo y a toda su familia. Y ninguno de ellos se perdieron, sino que cuando terminó el diluvio ellos salieron a paz y a gozo, a levantar una nueva generación. Pero el resto de las generaciones que rechazaron al Señor, que rechazaron la obra de misericordia que estaba haciendo, porque como les dije, Dios le dio 100 años al pueblo para que se arrepintiese, mas el pueblo no se arrepintió. Así va a venir los últimos días. Dios hasta ahorita está dando tiempo a la humanidad para arrepentirse y convertirse. Sabemos, mis hermanos, que el Señor añade los que son salvos y Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Y el juicio va a ser inminente. Sin embargo, Dios tiene tanta misericordia que el Señor espera un tiempo hasta que el número de los que deben ser completados esté listo. Dios está empezando una obra muy poderosa en este tiempo, mis hermanos. Estamos en una década de restauración de la iglesia, en una década de liberación y de restauración del cuerpo de Cristo. Y dentro de la restauración viene mucho trato del Señor, donde el Señor te va a sacar todo lo que no tiene que estar en Cristo. Dios está limpiando iglesias. Dios está sacando a luz la vida de muchos siervos de Dios. El Señor está sacando a luz vidas de personas que no son parte del reino, para hacer notorio la obra del Señor en esas vidas. Mis hermanos, mis hermanas, en el tiempo de la dispensación de la conciencia, el hombre tenía en sí la decisión de hacer lo bueno y lo malo. Aquí es una demostración que el hombre no tiene la capacidad de escoger lo bueno, porque el momento que el hombre pierde el aliento de Dios, perdió la capacidad de hacer lo bueno. Mis hermanos, lo bueno solamente estaba en las manos de Dios. Y el hombre, al momento de que se rebeló en contra de Dios y se separa de él, perdió la facultad de hacer lo bueno, la capacidad de hacer lo bueno. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre estaba constantemente inclinado a hacer lo malo, porque la naturaleza del pecado moraba en él. La consecuencia del pecado que trajo Adán y Eva sobre toda la humanidad trajo como consecuencia muerte y caos a la tierra. Si nosotros vemos tanta violencia y tantas cosas, es el fruto de lo que pasó en el Edén ese día. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos, sin excepción. Aún nosotros, los que somos hijos de Dios, pecamos constantemente. Y si no es por la gracia de Dios, también fuésemos destituidos, porque por la gracia de Dios somos salvos.
Todo eso es necesario conocer, mis hermanos. El hombre perdió la inocencia el día que pecó y queda en las manos del hombre el hacer lo bueno y el hacer lo malo. El hombre en esta parte demuestra su incapacidad de hacer lo bueno y su incapacidad de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Por ende, el hombre queda descalificado delante de la presencia del Señor para ser salvado. Aún la palabra llamó justo a Noé entre todos los hombres, no porque haya visto algo en él o algo especial, sino porque la elección de Dios fue así, mis hermanos. Dios llamó justo a Noé porque desde antes de la fundación del mundo él ya fue escogido para ese propósito. Y yo quiero entrar en un detalle con lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 5. Dice, vamos a leerle desde el 28 hasta el 32 lo que la palabra del Señor dice. Y dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó a su hijo Noé diciendo, atención, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya el Señor tenía provisto lo que Dios iba a hacer con él antes de la fundación del mundo. Y él fue visto justo porque ya era justo delante de Dios antes de la fundación del mundo. Él ya fue escogido. Y la palabra en él se cumplió después de que vino el diluvio. Porque dice aquí, él aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió, y ahí habla de la genealogía de Lamec y luego la de Noé hasta Sem, Cam y Jafet. Mis hermanos, eso tiene que ver lo que es la dispensación de la conciencia. Mis hermanos, si les gustó esto, yo les animo que se suscriban y que apoyen lo que se está haciendo también y que oren por mi vida. Yo estoy también aprendiendo a hacer estos videos. No es nada fácil, les digo que es muy complicado, es muy difícil. Muchas veces pararse a hablar de la palabra no es nada fácil, es muy complicado, es una tremenda demanda, mis hermanos. No es simplemente coger y hablar, no es simplemente estudios, no es simplemente dominio, no es simplemente tener carisma o tener práctica. Hay una tremenda demanda de la palabra del Señor, no tienen idea la demanda que se tiene. Por ende, mis hermanos, yo les pido oren por mi vida. Oren por cada siervo de Dios que está dando la palabra para que el Señor use sus bocas, para que el Señor tome las vidas de cada persona que está dando el mensaje de Dios, porque nosotros no nos podemos confiar porque dicen ser siervos de Dios y coger cualquier palabra que dicen, porque no toda palabra viene de Dios. Oren por los siervos para que lo que salga de la boca sea palabra de Dios, para que emanen lo que es de Dios, mis hermanos. Porque es necesario en ese tiempo que entendamos y conozcamos lo que el Señor quiere para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor y por tu gracia y por, Señor, abrirnos los ojos. Sea tu gracia, sea tu misericordia, sino lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Santifica, Señor, tu nombre, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Y sea esto abriendo ojos, Señor, oídos, corazón y mente de los que tú quieres abrir, Señor. Aún pedimos misericordia por nuestros hogares, nuestras familias. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, queda sellada esta palabra a tus pies, Señor, y que, Padre, fluya con olor grato delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la paz y del Señor sea sobre sus vidas. Dios te bendiga en todo lo que tú hagas y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.